Dándole gracias al Eterno primero por la oportunidad de poder compartir con ustedes y los que están también por internet en este momento. Es un privilegio y bueno, vamos rápido. Antes de empezar vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto. Hemos visto hasta el día de hoy 4 subdivisiones del capítulo 5. Hoy vamos a abarcar la número 5 y la número 6, correspondiente a la adoración ritual de Israel post-mesiánico y la adoración familiar ritual en el Nuevo Testamento. Y allí concluiríamos con todo lo que es la historia de lo que es la adoración familiar en la Torá, en la Escritura como tal, como en general, para pasar próximamente, en la próxima oportunidad, a ver lo que tiene que ver ya el entorno familiar en nuestros hogares, en nuestras casas. Después de esto miraremos lo que es el entorno laboral, como el título lo dice, que es lo que estamos viendo. La vida familiar y laboral como adoración. Entonces, para poder continuar, vamos a desplazarnos a la 472, cuando Dani pueda ya empezar con la presentación. Entonces, hemos dejado la explicación de cómo se miraba el panorama de un ritual, que es la palabra que hemos venido mirando. Ritual no en el sentido de hacer algo mecánicamente, sino de poder entender que en nuestra vida hay rituales, así no nos guste. Nos levantamos por la mañana, hacemos un cierto tipo de cosa y lo hacemos mecánicamente, tipo como memoria muscular o así. Pues es la forma en la que el hombre ha adoptado la adoración a Dios, y no quiere decir que sea ni más relevante o menos relevante si lo hago de una manera o de otra. Simplemente es como estamos constituidos, y eso quedó reflejado en la Torá. Vamos a dar inicio con el punto número 5, adoración ritual en Israel post-mosaico. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que Moshe deja de acompañar al pueblo de Israel, el pueblo se extravía, como ya todos lo sabemos. Josué les introduce a la tierra prometida, les da un tipo de descanso. Ellos pueden pues rehacer su vida diferente a como lo tenían en Egipto. Entonces vemos que en un entorno típico, ideal, en donde el pueblo de Israel podría florecer y podía pues evolucionar, si se puede decir de esta manera, a un rango mayor de lo que era el estatus como una nación ahora, no solamente como un grupo familiar, no solamente como aquellos que fueron rescatados y que ahora intentan formar un nuevo imperio. En este punto es donde nos encontramos el día de hoy. Después de Moshe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas familias, con estos grupos de familia que venían desde los patriarcas y todas sus descendencias hasta poder heredar la tierra de Egipto? Pues dice, y empezamos a leer: desafortunadamente la mayoría de las ilustraciones de adoración familiar presentadas en las narraciones de Josué, Jueces y los primeros capítulos de Primera de Samuel son negativos. ¿Por qué son negativos? Porque el pueblo una y otra vez, como ya lo sabemos, se extravía. Cuando no hay visión clara, el pueblo se extravía. Y por lo tanto los rituales cambian. Un ritual que era que el sacerdote se presentara delante del Eterno una vez al año y todo esto, pues se empieza a mezclar con nuestra forma de mirar el mundo. Yo pienso que si le cambiamos esto podría ser mejor. Si yo no aplaudo de esta manera y aplaudo de otra manera, sonará mejor. Pues no, el Eterno dijo que era para hacer de una manera, y nuestra obligación, o más bien, nuestro privilegio es poder hacerlo de la manera en la que Él lo dijo. El pueblo no lo entendió así, y para registro de la historia queda de que todas las rituales que se ven en post-mosaico son negativos. Eso es lo que nos dice el texto. En Josué 7, 16 al 26 dice, nos ilustra las consecuencias del jefe de un hogar que participa en la adoración falsa, de acuerdo con el primer mandamiento del Decálogo, debido a la desobediencia y la maldad de Acán. Toda su familia falleció.
Todos podemos recordar esto, ¿no? También en Jueces 17 ofrece otro relato más completo de la adoración familiar en las narraciones bíblicas. Pero esta familia es espiritualmente esquizofrénica. Para los que no sepan, con mencionar simplemente Jueces 17, a lo mejor no ubican en qué panorama nos encontramos. Vamos allá pues. Dice, tenemos el entorno familiar de Micaía, de Miqueas o de Micaías, depende de cómo lo lean, depende de cómo también se haya traducido. En este caso le vamos a decir Micaía o Miqueas, como ustedes lo quieran tener en su mente. Pues esta familia estaba en un ambiente en donde conocían la Torá, conocían las leyes, conocían el mandato de no cometer idolatría. Sin embargo, a pesar de que su nombre dice que era un nombre prototipo yavista ortodoxo, que significa quién como Hashem o como el Eterno, eso es lo que significa Micaía. Este tipo pues roba 1100 piezas de plata a su madre y está el robo ahí presente, pero confiesa su pecado, a lo que ella responde bendiciendo el nombre del Eterno y dedicando nuevamente la plata a el Eterno. Eso es por un lado. Luego, por otro lado, esto evidencia profundamente lo defectuoso en el cual muchas acciones, tanto éticas como culticas, son la síntesis de la verdadera adoración. Porque entendemos que no puede haber mezcla, y Yeshua lo dijo muy bien. De una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Entonces, ¿qué hace una persona robando y luego ofreciendo o luego pretendiendo levantar un altar al Eterno? Por eso decía un poco que esta familia era esquizofrénica. Y vamos a profundizar más en esto en la siguiente diapositiva. El crimen de Micaía viola el mandato del decálogo de honrar a los padres y la prohibición de robar. Así que estamos quebrantando dos tipos de mandamiento. Sin embargo, los crímenes del culto de este hogar son especialmente atroces. Vamos a continuar con la narrativa. La historia es fascinante porque aparte de Micaía empezar de esta manera, pues termina más o menos bien. Profetiza contra Can, es el profeta más odiado porque no profetizaba lo que los otros querían, sino lo que Dios decía. Entonces vemos que su rebeldía un poco va también controlado por eso que el Eterno tiene para todos nosotros como seres humanos. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades y carencias, Él se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad. Al final de la historia, pues termina siendo algo beneficioso para el pueblo porque se elimina uno de estos jefes o reyes, los cuales estaban desviando al pueblo. Pero bueno, en este momento nos estamos centrando en la familia y su entorno ritual. ¿Qué pasaba? Porque dice que en este hogar las acciones de culto eran especialmente atroces. Dice, cuando la madre de Micaía más tarde le pide que haga una imagen idólatra con la plata que ha sido dedicada al Eterno, Micaía contrata a un orfebre que crea un ídolo que Micaía instala en su propia casa. Entonces ya empezamos a ver el ritualismo que es traído dentro de casa. Y ustedes ahí en casa o aquí empiecen a interpretar qué tipo de ídolo puede estar siendo instalado dentro de nuestros hogares. Que incluso nosotros podríamos pensar de que no pasa nada, es inofensivo, es algo que no tiene importancia. Pues en este caso era una imagen idolátrica hecha por un orfebre que se instala en casa. Habiendo construido un templo, dice Micaía, Bet Elohim, literalmente, una casa para Dios, para la imagen, y la viste de gala real divina, el efod, y agrega otras imágenes sagradas, terafines, e instala
uno de sus propios hijos como sacerdote. Entonces vemos cómo es una bolita de nieve que va aumentando, va creciendo. No solamente es el ídolo, después le viste el ídolo, que eso es muy común en nuestros días, ¿no? Vestirlo, sacarlo a pasear, dicen unos. Se le da una vuelta por el pueblo y luego vuelve otra vez a su casa. No solamente eso, pone terafines, imágenes de, no sé, de ángeles, imágenes de cosas celestiales, que están prohibidas hacerlas, excepto en el santuario que fue donde él ordenó que se hicieran. Y este no es ningún santuario, es la casa de Micaías y de su madre. Y aparte de eso, instala a uno de sus hijos como sacerdote, que tampoco podía hacer eso, y mucho menos. Es que todo está, si lo entienden, si entienden la imagen de la pintura, todo está fuera de su lugar. Son cosas que en apariencia son buenas, que probablemente dentro de tu mente estén bien estructuradas, pero está quebrantando todos los mandamientos una y otra vez detrás de cada acción que hacen. Por eso es que dice que este hogar eran especialmente atroces los rituales que tenían. Dice, este culto familiar autónomo y de diseño privado, que según Deuteronomio exige la pena de muerte, claro. En cualquier otro lugar de Israel esto hubiera suponido inmediatamente la ejecución y la pena de muerte. Lo que pasa es que en este momento nos encontramos ya a la altura de donde el pueblo de Israel ha sido dividido en la casa del norte y la casa del sur. Por lo tanto, la casa del norte, que es donde se encuentra Micaía, fue la primera en caer, la primera en ser pues llevada al exilio, y precisamente por este tipo de cosas, entre otras muchas. Dice, pero la historia no termina aquí. Micaía contrata a un levita torpe, dice. Un levita, ok, pero torpe, que carece de sentido de vocación y de convicciones teológicas. Esto podría pasarnos y no... Sí, es gracioso el leer un levita torpe, pero luego dice que carece de un sentido de vocación y de convicciones teológicas. Mucho cuidado nosotros si por ahí estamos flaqueando en nuestro tipo de vocación, o cuáles son nuestras convicciones teológicas que extraemos de la Torá, porque a lo mejor nosotros podemos calificar como un levita torpe. ¿Ok? Para analizar. Este acepta ser sacerdote en la casa de Micaía, con el título honorífico de ¿qué? Padre. ¿Ok? Y no voy a decir más. Al que llamen padre o al que llaman padre, pues a lo mejor no llega ni a levita, pero a torpe sí. Una vez instalado, en vez de llamar al hogar a arrepentirse y renovar sus compromisos de pacto, les dice a los clientes exactamente lo que quieren oír. Estamos hablando en este caso ya de todo lo que se ha formado alrededor de un simple acto, que fue desobediencia a los padres y robo. La madre no corrige y más bien exalta no exalta la acción, la pasa por alto. Eso podría pasar en nuestros hogares. Dejamos pasar una cosa, dejamos pasar otra, y de pronto vemos que es algo incontrolable. ¿Ok? Finalmente, vende sus servicios, creo que ahí faltó una palabra, a mejor postor y más prestigioso, al mejor y más prestigioso postor. ¿Por qué? Porque al final acepta un ascenso a ojos de él. De ser un simple sacerdote de familia, pues le ofrecen ser el sacerdote de toda una tribu, oficiando en el santuario tribal. ¿Ok? Entonces vemos ahí también mezclado un poco de, ¿cómo lo puedo decir? Cuando uno desea mucho algo, pero no le importan las consecuencias, o no le importan los procesos para llegar a eso. Sí, como las dos mezcladas, ambición y obsesión. Porque, a ver, está bien el querer cosas, está bien el querer ir más allá, pero estamos hablando de un entorno ritual.
¿Cuál es nuestro ritual para conseguir estas cosas? La Torá es clara. Si necesitamos o tenemos alguna necesidad, tenemos al Padre, al verdadero Padre, no a este Padre, a quien podemos orarle, a quien podemos pedirle guía, dirección. Ese debería ser nuestro primer ritual antes de, bueno, vamos a negociar, ¿cuáles van a ser, entiendes? Cosas como estas. Entonces, ya creo que para ir finalizando con esto de post-mosaico, nos hemos centrado en la familia de Micaías. Dice, estos fueron días oscuros. Los israelitas como nación y como familia individuales estaban haciendo lo que no era correcto a sus propios ojos. Esto está en Jueces 17, 6 y 21 al 25. A pesar del vasto cuerpo de literatura narrativa y profética sobre Israel, monárquico y post-exílico, los datos sobre la adoración familiar son prácticamente inexistentes y las pistas que encontramos son sincréticas. Entonces, se mezcló o se llegó a mezclar tanto las tradiciones de los hombres, que fue precisamente lo que el Eterno les prohibió hacer antes de entrar en la tierra. Cuidado allá donde vayas de seguir a los dioses de las tierras a las que vais a poseer. Y mucho menos a preguntar cómo se les adora para yo también hacer lo mismo. Ese fue el mandamiento, el principal antes de entrar a la tierra. Y fue precisamente en lo que incurrieron. Entonces vemos que el Eterno conoce la desviación de nuestro corazón incluso antes de que ocurra. Y es para lo que estamos hablando de la extracción de este libro, las pistas que encontramos son sincréticas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces hacían cosas que a los ojos de la Torá parecía estar correcto, pero que estaban mezcladas con matices de las tradiciones de los pueblos en los cuales se habían asentado. Por eso es muy difícil decir esto lo estaban haciendo para Dios, pero era para Moloch, por decir uno de ellos. O esto lo estaban haciendo para Dios, pero en realidad era para Istar. Porque incluso se llegó a cometer actos de inmoralidad sexual dentro del mismo templo. Y eso lo podemos ver en toda la historia de los reyes, jueces y todo el transcurso de Israel cuando una vez poseyó la tierra. Son prácticas sincréticas que a lo mejor, depende de la traducción, no se noten tanto, pero están allí. Ahora sí, vamos a pasar a la adoración familiar ritual en el Nuevo Testamento, porque ya dejamos claro que después de Moshe o post-mosaico, las cosas no anduvieron muy bien, ¿ok? Entonces tenemos que corregirlo. En el Nuevo Testamento, ¿qué podemos encontrar? La información sobre el culto familiar es igualmente escasa en el Nuevo Testamento, o sea que no esperemos mirar grandes rituales con respecto en torno a la familia en el Nuevo Testamento, porque también son escasas al igual que lo era después de los tiempos de Moshe. En Mateo 18, del 1 al 6, Jesús advierte en contra de hacer tropezar a los más pequeños. Pero esto es apenas una referencia a la adoración formal del culto. Marta y María y Lázaro representan un hogar dedicado a Jesús, deseosos de acogerlo. Eso también se encuentra en Lucas 10, 38 al 42 y en Juan 11. En Juan 4, 46 a 53 nos encontramos con un funcionario del gobierno y toda su familia que creen en Yeshua después de que el hijo del funcionario es sanado. ¿Okay? Ya todos nos empezamos a hacer la idea de quién es este. Estamos en el Nuevo Testamento ahora, intentando mirar los rituales familiares con respecto a la adoración. En Hechos 10:2 dice que se llama a Cornelio un hombre piadoso, que junto con su familia teme a Dios y expresa este temor en actos de adoración de generosas ofrendas y oraciones.
¿Qué quiere decir esto? Que las ofrendas y las oraciones están mal por provenir de alguien que es, a los ojos de todo Israel, un pagano. Yo pienso que es todo lo contrario al sincretismo, es más bien una acción genuina de alguien que conoce al Dios verdadero y que su manera de ritual es ofrecer ofrendas y oraciones. Es como la otra cara del sincretismo. Alguien que verdaderamente está convencido de que Yeshua es el Mashiach, lo comparte con su familia lo entiende, y a partir de allí crean este tipo de rituales de oraciones y ofrendas al Dios verdadero, claro. Todo lo contrario a lo que hace el pueblo de Israel, que es cuando llega al pueblo nuevo, en donde el Dios le está guiando, en vez de reforzar la presencia de Dios en sus vidas, toman sincréticamente rituales de otras naciones y las mezclan. En este caso es lo contrario, pero bueno. En respuesta a su oración, que era uno de estos rituales, Dios le da una visión de un hombre con ropas brillantes, que declara que Dios ha escuchado su oración y está complacido con su generosidad. Entonces, no solamente daba ofrendas, sino que era generoso con los que compartían su mismo sentir y con la puesta en marcha de lo que Yeshua deja a cada uno de sus discípulos, que es poder compartir el Evangelio con todas las naciones de la tierra, a pesar de que estaban centrados en su ámbito de Israel. Posteriormente Pablo pues se encargará de todo esto, pero Cornelio es uno de los precursores con sus ofrendas y su generosidad en respuesta a la oración que Dios le da. Dice: este hombre le ordena a Cornelio que llame a Pedro, que está en Jope. Cuando Pedro viene y les habla de Yeshua, Cornelio y todos los de su casa creen y reciben la misma llenura del Espíritu Santo que recibieron aquellos judíos en Jerusalén el día de Pentecostés, de Shavuot. Como un acto de adoración, todos son bautizados. Y un acto de ser bautizado es otro tipo de ritual, que a lo largo del tiempo se ha pues tergiversado un poco lo que significa el ser bautizado. En nuestra familia podríamos sentarnos, estudiarlo y comprenderlo de la verdadera manera que debe de ser. Una vez con el Espíritu Santo, entendiendo que Mashiach es nuestro único Salvador, podemos aceptar su enseñanza, podemos aceptar las diferentes formas en las que Él nos enseñó la Torá, pasando a través de Él y siendo Él el filtro de todo lo que anteriormente se le pudo haber sumado, tanto de la época mosaica como la post-mosaica. Porque cuando Yeshua llega y convive con el pueblo de Israel que se encontraba en ese momento, pues empieza a decir: habéis oído esto, pero yo os digo esto otro. Entonces ese es el filtro del bautismo, de que cada persona debe participar en el momento de la inmersión. Dejar atrás todos sus conocimientos antiguos, vengan de donde vengan, catolicismo, cristianismo, de fuera, en cero. Empezar a entender el nuevo evangelio. Pero no solamente tú, como Cornelio lo hizo con su familia, llamarlos y decirles: mira, antes lo mirábamos de esta manera, ahora podemos empezar a mirarlo de esta otra manera. Los rituales que antes hacíamos de manera sincrética, ahora vamos a girarlos de una manera verdadera. La ofrenda, la generosidad, la oración no pueden faltar en un núcleo familiar como ritual, como un ritual verdadero en obediencia y adoración al verdadero Dios. Y allí seremos bautizados no solamente en el Espíritu, sino también que podremos manifestar eso para lavarnos corporalmente de toda esa contaminación de la cual participábamos antes. Eso quiere decir un bautismo. Y eso fue lo que le pasó a Cornelio. Pues bien, continuamos. En el informe
de Pedro sobre este evento en el 11:14 de Mateo, la referencia a tú y tu casa sugiere que aquellos reunidos en la presencia de Dios son miembros de la casa de Cornelio, aunque pueden incluir algunos de su séquito oficial. Otros cuyos hogares se dice que participaron en su conversión incluyen a Lidia y a Tiatira. Eso está en Hechos 16, 14 y 15. Crispo y Corinto en el 18:8. Y el carcelero filipense en 19, el 16, 31 y 34. Estos son los versículos y los capítulos en donde pueden ubicar estas historias. Sin embargo, estos eventos son significativos como el comienzo de las nuevas iglesias en lugar de ilustrar el culto familiar establecido. Esto es porque las Kehilá en el tiempo del Nuevo Testamento se convirtieron en la nueva forma de cómo se reunían las familias antiguas, como lo vimos antes en el desierto, que a lo mejor en una carpa se reunían 40, 50 personas que pertenecían a una misma familia, y ese era el primer punto de partida para poder identificar la adoración ritual de una familia. ¿Cómo lo hace una familia? Un poco diferente al de la otra familia, pero conservaban siempre la misma esencia. En el Nuevo Testamento se mira esto, pero desde otro punto de vista. Se le empieza a llamar iglesias, Kehilá, congregaciones. Y ahora no solamente ya son una familia por parte de un patriarca, por parte de un linaje, ya no son un clan, no son una mishpajá. Ahora son, como parte del evangelio, personas que se unen en un núcleo familiar, llamándolo Kehilás, para poder unirse al pueblo de Israel, que empieza a ser rescatado desde sus tradiciones hasta los rituales que estaban haciendo bien con respecto al templo y a todo lo que era la Torá. Dice, el joven Timoteo fue el producto de la instrucción concienzuda de su abuela y su madre. Esta historia está en 2 de Timoteo 3, 14 y 15, y también en 1 Timoteo 1:5. Entonces, de lo contrario a las instrucciones de Pablo sobre la adoración, se relacionan con el misterio en contextos de la iglesia. Entonces, lo que Pablo habla de la adoración se relaciona a los ministerios en contextos de la iglesia, pero entendimos que era un tipo de familia nueva que se estaba formando, una familia en donde a lo mejor Cornelio y todos sus allegados, todo su séquito, podían formar una familia, pero vemos que Lidia, Tiatira, el Crispo de Corinto, el carcelero filipense, son personas individuales, como las tenemos en nuestras congregaciones. O a lo mejor un amigo nuestro, el cual empieza a conocer del evangelio, pero se encuentra al solo. Se encuentra como aislado de todo el resto del mundo, de la parte natural, y aislado de este tipo de rituales familiares, porque él solo le es difícil participar de las fiestas, le es difícil participar de un Shabbat. Pero su corazón a lo mejor está como el de Cornelio, está fortalecido en que Mashiach es el verdadero a seguir, en que Mashiach es la única fuente de paz, de vida, de todo lo que experimentamos una vez que llegamos al entendimiento de quién es verdaderamente este. Y como decía el texto anteriormente, en el Nuevo Testamento, como en la época postmosaica, nos encuentran muchos ejemplos de ver una familia reuniéndose para hacer lo que el Eterno estableció en la Torá, que era Shabbat tras Shabbat, fiesta tras fiesta, reunirse, hacer rituales en homenaje y en adoración al Dios verdadero, como
representación de la verdadera adoración. Dani, quiero que nos devolvamos un momento a la 4:52. Hay una frase ahí que ya como para tipo cerrar todo lo que era el modo ritual de cómo una familia se comportaba antes de la época patriarcal, durante la época patriarcal, antes de Moshe, después de Moshe y el Nuevo Testamento, se pueden cerrar en una frase que es con la que comenzábamos hace 3 Shabbat antes. En la 4:52 el título dice: la verdadera adoración implica actos humanos de reverencia, de sumisión y homenaje ante el soberano y divino, en respuesta de la revelación de sí mismo de acuerdo a su voluntad. Es una frase larga que hay que descomponer, que hay que digerir para poder entender qué es lo que quiere decir. Y esta es la síntesis de todos estos panoramas que veníamos viendo desde antes. El panorama antes con la primera familia, cuando se instauró a Abraham y Sara como los patriarcas principales del pueblo de Israel, y luego todo el transcurso de Egipto, de la salida de Egipto, del desierto, de que se instauran, se ponen leyes, se empiezan a practicar. Moshe ya no está. ¿Qué es lo que pasa después de todo esto? Cómo cuando llega Mashiach se encuentra a lo mejor no un desorden total, pero sí una desviación de lo que originalmente él pretendía que fuera. Y en todo esto podemos identificar que tanto si participaban o no participaban de la adoración familiar como ritual, la esencia de lo que se busca identificar en la Torá y en los escritos es esto. ¿Cuál es la verdadera adoración? La verdadera adoración implica actos humanos de reverencia. ¿Por qué actos humanos de reverencia? Porque los ángeles le adoran, le reverencian, pero son ángeles, no son humanos. Incluso los mismos demonios temen y tiemblan ante el nombre del Eterno. Nosotros como humanos, como pensantes, como seres vivos y que experimentan un tránsito por una vida con deseos, con debilidades, con carencias. Este ser humano, para poder llegar a la verdadera adoración, implica reverencia, número 1, sumisión, número 2. Y esto, reverencia y sumisión, es en homenaje porque entendimos que el soberano no solamente de la tierra, de todo lo que existe, de todo lo que es creado, de todo lo que vemos, de lo que no vemos, de lo que está fuera de tiempo y dentro de tiempo, entender que ese mismo soberano, a ese es en que, en respuesta a la revelación que Él da de sí mismo a cada una de las personas individualmente, que era lo que tocábamos antes, les permite tener reverencia y sumisión, porque entendimos quién es Él. No es alguien, como decía Job, de oídas te había oído. Alguien me habló de un Dios. Alguien me dijo que existía un rey soberano que juzgaba a la gente con justicia y con misericordia. A ese Dios es el que llegamos a conocer y el que debemos conocer y meter en nuestras casas, en nuestros hogares, y ofrecer ese tipo de ritual que solo nosotros podemos conocer dentro de nuestros hogares. A lo mejor si una familia externa a nosotros nos mirase haciendo ese tipo de cosas, no compartiría algunas o no se sentiría tan cómodo haciéndolo, pero lo que pasa es que eso pasa dentro de nuestras familias, dentro de nuestro núcleo, que era lo que pasaba también a lo largo de toda la Escritura. Seres humanos que en reverencia y sumisión, entendiendo quién era el divino y soberano, respondían como la revelación de sí mismo dentro de ellos, de acuerdo con su voluntad. Y eso es lo más importante de toda esta frase y que reina en toda la Biblia. La perfecta voluntad del Eterno en cada una de las familias. Porque sin la voluntad del Eterno, sin ese
sin esa visión clara, es cuando el pueblo se extravía, es cuando nuestra familia se extravía y nosotros como cabezas de hogar nos extraviamos. Cuando no entendemos que su voluntad prima sobre cualquiera de todos nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras decisiones, de lo que nosotros veamos como malo o bueno. Su voluntad es la que es y está por encima de cualquier cosa. Venga de un patriarca, sea un extranjero, sea un esclavo, tenga poca familia, tenga mucha familia, pertenezca a un grupo numeroso y poderoso de familias, sea un sacerdote, tenga un ministerio, no tenga un ministerio. Todo eso le encierra la perfecta voluntad del Eterno. Así que podemos cerrar toda esta parte de lo que es la historia de la Torá, la historia de los patriarcas, de lo que intentamos buscar pero no pudimos encontrar porque no había mucho registro, según lo que el libro nos está presentando. Y si lo había, era sincrético. Ahora es el momento de aplicarlo nosotros a nuestras vidas. Ahora es el momento de nosotros quitar un momento la mirada de la Torá y dirigirlo al entorno familiar, al entorno de adoración en nuestra propia casa, dentro de nuestros propios muros. Y es lo que vamos a ver la próxima semana. La parte de adoración familiar, el matrimonio y la paternidad como adoración, el matrimonio y la maternidad como adoración. Dividimos los dos para ver cómo lo puede ver desde el punto de vista de una mujer, un hombre. La niñez y la juventud, este es el punto más difícil, la niñez y la juventud. Así que para el próximo Shabbat me queda una tarea titánica por resumir todo esto y poder darle ese sabor de la adoración de las Escrituras a nuestra propia casa, que a lo mejor nosotros no tenemos muy bien ubicado en nuestras casas. Y por último, que no es menos importante, la ciudadanía de ancianos como adoración. Vamos a mirar lo que es los ancianos y la ciudadanía de ellos para poder cerrar todo el círculo de actualmente cómo se mira esto, si está o no está en matrimonio. El matrimonio está compuesto por hombre y mujer, por niños, por adultos. Todo esto es para la próxima semana. Y ya creo que ya estoy cerrando, Dani, con el capítulo 5, los puntos 4, 5 y 6, que eran los que tenía. Nos hacen falta 2 más para acabar el capítulo 5. Y bueno, esto era lo que tenía para compartirles de lo que era el contexto histórico y familiar con respecto a hoy. Y es lo que he desarrollado durante 3 Shabbats. Y espero que nos haya quedado claro a todos de que las familias que están descritas en la Biblia no eran perfectas. El pueblo de Israel no era perfecto. El pueblo después de Moshe tampoco fue perfecto. Ni siquiera en los tiempos de Yeshua. Ni los mismos discípulos. Porque todos somos humanos. Y como humanos que somos, nuestra adoración en respuesta a la revelación de Dios debe reinar, pero entendiendo que es la voluntad del Eterno siempre, antes de cada petición, antes de cada oración, antes de cada decisión, entendiendo que Él tiene su perfecta voluntad y es la que debemos apegarnos. Que si lo hubieran hecho, ya ahora nosotros como síntesis entendemos que les hubiera ido un poco mejor. A lo mejor la historia hubiera cambiado un poco. No al 100% porque seguimos siendo humanos, pero sí. Es la reflexión que les dejo el día de hoy para intentar aplicarlo esto la próxima semana en nuestras casas y poder descifrar esa pieza que nos hace falta del puzzle para poder entender a nuestros hijos, para poder entender a nuestros jóvenes, incluso a Asher, que es el chiquitín. Muchas veces cuesta entenderle el por qué se comporta como lo hace. Vamos a intentar eso la próxima, dentro de 15 días, no la próxima semana. Y entonces esto sería todo de mi parte.
para esta entrega, y muchas gracias a los que están en la reunión y a todos los que se encuentran aquí. Que tengan un Shabbat lleno de Shalom.